Hola, en este video veremos entonces los efectos térmicos en procesos químicos. La transferencia de calor entonces es una de las operaciones más comunes de la industria química. Para poner un ejemplo, la fabricación de etilenglicol, el anticongelante que solemos colocar en los vehículos para evitar el congelamiento del agua de refrigeración, se realiza a partir de la oxidación de etileno a óxido de etileno y la hidratación subsecuente a glicol. La eficiencia de la reacción de oxidación catalítica es mayor si se lleva a cabo a temperaturas cercanas a los 250 grados. En este caso, los reactivos, que serían el etileno y el aire, se calientan hasta una temperatura antes de entrar al reactor. Entonces, para diseñar el precalentador, que eleva la temperatura de estos reactivos, es necesario saber la cantidad de calor que es necesario transferir en este caso. Las reacciones, por ejemplo, de combustión de etileno con el oxígeno en el lecho del catalizador tienden a aumentar la temperatura, porque la reacción es exotérmica. Sin embargo, si se retira calor del reactor, la temperatura no aumenta mucho por encima de los 250 grados centígrados. Las temperaturas mayores de reacción promueven la formación de dióxido de carbono, que es un subproducto no deseado. Por lo tanto, en el diseño del reactor se requiere un conocimiento realmente muy bueno de la transferencia de calor que hay en el medio. Y esa transferencia depende de los efectos caloríficos asociados a las reacciones químicas. El óxido de etileno se hidrata hasta convertirse en glicol mediante la absorción de agua. En este caso, entonces el desprendimiento de calor no solo se debe al cambio de fase y al proceso de disolución, sino también a la reacción de hidratación que ocurre entre el óxido de etileno disuelto y el agua. En una etapa final, el glicol se recupera del agua mediante un proceso de destilación. Esto es la vaporización y condensación, lo que da como resultado la separación de una solución en sus componentes. Para lograr evaporar el agua, nuevamente es necesario un proceso de transferencia de calor, que da lugar a la vaporización de uno de los componentes. Por lo tanto, nuevamente la transferencia de calor juega un papel muy importante. Este ejemplo sencillo de un proceso de la industria química muestra un poco cuán importantes son los efectos calóricos en una industria y el papel importante que juegan en el diseño y la operación de los equipos. En este video, entonces, y uno subsiguiente, vamos a ver en esta sección de la parte de la termodinámica que ayuda a evaluar los efectos calóricos que acompañan entonces a estas operaciones físicas y químicas de separación y reacción. Sin embargo, los efectos calóricos de los procesos de mezclado, los cuales ya dependen de propiedades termodinámicas de mezclas, las vamos a ver más adelante en las materias. Los efectos térmicos están presentes en las transformaciones físicas y químicas de la materia. Por ejemplo, cuando pasa el agua del estado sólido a líquido, hay una transformación física y está ocurriendo una transferencia de calor desde los alrededores hacia el cubo de hielo para fundirlo y pasarlo al estado líquido. O cuando el agua pasa del estado líquido a vapor, también hay una transferencia de calor hacia el sistema, haciendo que el agua se vaporice. A este tipo de calores se los asocia como calor latente. Es el calor necesario para transformar una sustancia de un estado a otro. En el caso, por ejemplo, de un sólido que está pasando de estado líquido, ese calor se denomina calor de fusión
En el caso de un líquido que se está evaporando se denomina calor latente de vaporización. Entonces el calor latente se libera o consume durante un cambio de fase. El calor se va a estar liberando, por ejemplo, cuando en el caso de que un líquido se transforme a sólido, ¿sí? O en el caso de que un vapor se transforme en líquido. Y viceversa, se estará consumiendo si en el sistema si está pasando de estado sólido a líquido o de líquido a vapor. En estos casos es muy importante y para destacar que el cambio de fase ¿sí? no va acompañado de un cambio de temperatura. Ese calor, o ese intercambio de calor, no involucra un cambio de temperatura en el sistema. Entonces, como mencionábamos, tenemos tres tipos de calor, en este caso, que sería para pasar de estado líquido a vapor, sería el delta H de vaporización, la entalpía de vapor menos la entalpía del líquido saturado, el delta H de fusión, que sería la entalpía del líquido saturado menos la del sólido, y la entalpía de sublimación, que es cuando pasamos del estado sólido a vapor, que sería la entalpía del vapor saturado menos la del sólido en su punto de saturación. En todos estos casos es necesario entregar energía al sistema para producir el cambio de fase. El delta H será mayor que 0. Hay un calor consumido, por tanto, en el sistema. En las transformaciones opuestas, serían la de condensación y solidificación, el delta H será menor que 0 y sería un calor liberado, ¿sí? O sea, el calor será transferido desde el sistema hacia los alrededores. El calor sensible, los efectos caloríficos de la reacción química de una transición de fases, de sólido a líquido, de líquido a vapor, de sólido a vapor, y la formación y separación de soluciones están determinados a partir de mediciones experimentales efectuadas a temperatura constante. La entalpía de vaporización, ¿sí? O la energía interna de vaporización, la tenemos tabuladas en las tablas de vapor saturado. Entonces, por ejemplo, a 20 grados la entalpía de vaporización será de 2454,3 kJ por kilogramo. Es decir, la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado. La entalpía de condensación, ¿sí? El efecto inverso para pasar de vapor a líquido, será el valor, ¿sí? De menos 2454,3 kJ por kilo, es decir, la entalpía del líquido saturado menos la del vapor saturado. Y de igual forma, ¿sí? obtenemos el valor también para la energía interna, ¿sí? De vaporización o de condensación. Así como tenemos los valores para 20 grados, también podemos ver a 100 grados centígrados, punto de ebullición del agua. A 100 grados centígrados, entonces la entalpía de vaporización será de 2256,9 kJ por kilogramo. Por la regla de las fases, un sistema que está formado por una sola especie y presenta dos fases es univariante y su estado intensivo está determinado por la especificación de una sola propiedad térmica. En el caso de las propiedades que están tabuladas en la tabla, esta propiedad intensiva es la temperatura, pero bien podría especificarse la presión y de igual manera el sistema ya estaría determinado. Por lo tanto, el calor latente que acompaña a un cambio de fase es una función exclusiva de la temperatura y está relacionada con las demás propiedades del sistema a través de una ecuación termodinámica exacta que veremos más adelante,
que es conocida como la ecuación de Clapeyron. Esta ecuación sí relaciona el calor latente de vaporización con la temperatura, ¿sí?, el cambio de volumen entre el vapor y el líquido y la pendiente de la curva de presión de vapor, ¿sí?, respecto a la temperatura de interés. Normalmente entonces, mediante propiedades volumétricas, ¿sí?, y de presión de vapor, es posible hallar el calor latente de vaporización de una sustancia. Los efectos de calor sensible están caracterizados entonces por cambio de temperatura. Cuánto se va a modificar esta temperatura depende de la sustancia y del estado físico en que se encuentra esa sustancia. Como mencionamos en temas anteriores, el Cv es la capacidad calorífica a volumen constante, es la derivada parcial de la energía interna respecto de la temperatura a volumen constante, y el Cp es la derivada parcial de la entalpía con respecto de la temperatura a presión constante. Las propiedades de una sustancia pura en una fase entonces son función de dos variables. Por ejemplo, podría ser la temperatura y la presión, o la presión y la entalpía, ¿sí?, porque, como vimos, por la regla de las fases de Gibbs, cuando una sustancia pura está en una fase, basta con fijar dos variables intensivas para que el resto de las variables intensivas estén fijas. En este caso, nosotros elegimos la temperatura y el volumen, ¿sí?, como variables. Entonces la energía interna, ¿sí?, será igual a una función de la temperatura y el volumen molar. Por lo tanto, un diferencial, ¿sí?, exacto de la energía interna será igual a la derivada parcial de la energía interna respecto de la temperatura a volumen constante por un diferencial de temperatura más la derivada parcial de la energía interna respecto del volumen a temperatura constante por un diferencial de volumen. Como vimos, el Cv, ¿sí?, es igual a la derivada de la energía interna respecto de la temperatura al volumen constante. Por lo tanto, podemos reemplazar este término por Cv diferencial de T. Y la diferencial exacta de la energía interna sería igual a Cv diferencial de T más la derivada parcial de la energía interna respecto del volumen a temperatura constante por un diferencial de volumen. En un proceso isocórico, la diferencial del volumen será 0 y por lo tanto el diferencial de energía interna será igual al Cv por un diferencial de T. Además, para los gases ideales, por ejemplo, sabemos que la energía interna solo depende de la temperatura, por lo tanto, la derivada de la energía interna respecto del volumen también será 0, la temperatura constante. Asimismo, también sabemos que los sólidos y los líquidos son incompresibles. Por lo tanto, la energía interna se verá, el cambio de energía interna respecto del volumen a temperatura constante será despreciable y por lo tanto se puede asumir que la derivada o la diferencial de la energía interna será igual en estos casos a el Cv por un diferencial de temperatura. Es decir, en general, por lo tanto, en estos casos, en el caso de un proceso isocórico, o gases ideales, sólidos o líquidos incompresibles, se puede decir que el cambio de energía interna, la energía interna en estado final menos la inicial, será igual a la integral entre T0 y T del Cv por un diferencial de temperatura. La entalpía
como vimos, también puede ser función de dos variables. En este caso elegimos la temperatura y la presión como variables. Y entonces un diferencial de entalpía decimos que es igual a la derivada de la entalpía respecto de la temperatura a presión constante por un diferencial de temperatura más la derivada de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante por un diferencial de presión. Por lo tanto, como este término es equivalente al Cp, ¿sí?, se reemplaza en la diferencial exacta y podemos decir que un diferencial de entalpía será igual al Cp por un diferencial de temperatura más la derivada de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante por un diferencial de presión. Ahora bien, en un proceso isobárico sabemos que el diferencial de presión será igual a 0. Además sabemos que para los gases ideales la derivada de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante también es 0, porque sabemos que la entalpía solo es función de la temperatura en los gases ideales. Y para los sólidos y líquidos incompresibles, la derivada parcial de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante es prácticamente 0 o despreciable. Por lo tanto, también en estos casos, el cambio de entalpía será igual a la capacidad calorífica a presión constante por un diferencial de temperatura. Por lo tanto, el delta H, digamos, el cambio de entalpía de una corriente que está intercambiando calor en forma de calor sensible, será igual a la integral entre T0 y T del Cp por un diferencial de temperatura. Si el Cp es constante, entonces con la temperatura en el rango de T0 y T, podemos decir que el delta H, integrando la ecuación anterior, será igual a el Cp por delta T. Por otra parte, si el Cp no se mantiene constante en dicho rango de temperatura, entonces debe conocerse su variación con la temperatura. Veamos un ejemplo entonces de cómo podemos evaluar el Cp recordando la base de datos de NIST. Hacemos un ejemplo para agua. En este caso seleccionamos las unidades, ¿sí?, Celsius, bar, la densidad en gramos por mililitro, la energía en forma de kilojoule por kilo, viscosidad pascal segundo, velocidad metro segundo, tensión superficial. Y en este caso vamos a trabajar a presión constante. Ponemos continuar. Ponemos por ejemplo una presión, ¿sí?, de 1 bar. Una temperatura inicial de 100 grados centígrados. Una temperatura final de 300 grados centígrados. Cambiar de a 10 grados. Y entonces ponemos continuar. El agua en este caso estará en estado de vapor sobrecalentado, ¿sí? Tendremos una fase. Fijamos entonces la otra variable, por ejemplo la temperatura, y vemos cómo varía la entalpía. En este caso vemos que la variación de entalpía, ¿sí?, es prácticamente constante. En el caso del vapor no está cambiando, y si la entalpía varía en forma prácticamente lineal con la temperatura. En realidad hay una leve curva que no se alcanza a percibir a simple vista. Si vemos el Cp, ¿sí?, vemos que el Cp está variando, ¿sí?, en el rango, ¿sí?, de temperatura, no es constante, sino que está tomando distintos valores entre
2,1 prácticamente y 2, ¿sí? Pero tenemos una zona, por ejemplo, hasta los 180 grados, donde disminuye hasta un valor de 1,97 o 2. O sea, prácticamente hay una variación, pero es aceptable suponer a modos prácticos un valor, ¿sí?, de 2,02, ¿sí?, promedio del CP en este caso, en este rango específico de temperatura. Veamos qué pasa si trabajamos con agua líquida, que es que sería incompresible. Entonces fijamos a un bar, ¿sí?, una temperatura de 25 grados y calentamos hasta los 99 grados. Próximo al punto de ebullición, vamos a variar de a 1 grado, tenemos más valores. Entonces está fija la presión en un bar, fijamos como otra variable la temperatura y vemos cómo varía la entalpía. Vemos en este caso, ¿sí?, tenemos el valor a 100 grados centígrados de entalpía, 104,9 kJ por kilo, y a 99, 414,95 kJ por kilo. Prácticamente es lineal, ¿sí?, en el rango de temperatura, por lo tanto podemos asumir que el CP será aproximadamente constante en este rango. Si vemos la variación del CP en el rango de temperatura, vemos que varía, ¿sí?, entre 4,18, ¿sí?, hasta los 55 grados. Toma prácticamente el mismo valor. O sea, en este rango de temperatura prácticamente es despreciable la variación con la temperatura del CP, mientras que a medida que nos vamos aproximando al punto de ebullición se comienza a incrementar el valor, la diferencia, pero toma un valor máximo de 4,2. Si nosotros redondeamos entonces a la primera cifra decimal, siempre tendrá un valor de 4,2 joules por gramo Kelvin, ¿sí? Esto no ocurre para todos los fluidos. Por ejemplo, si en lugar de agua seleccionamos dióxido de carbono, en este caso, ¿sí?, hacemos los cálculos, por ejemplo, a 60 bar, ¿sí?, entre 30 grados, vamos a poner 32 grados y 80 grados de a 1. Entonces fija la presión, ¿sí?, fijamos la temperatura como variable y vemos cómo varía la entalpía. Y en este caso vemos a simple vista que la entalpía no está variando, ¿sí?, en forma lineal con la temperatura, sobre todo en la zona de entre 32 a 45 grados, ya que en esta 32 grados está muy próximo a la temperatura crítica del dióxido de carbono. Por tanto, esta zona es muy sensible, ¿sí?, a los cambios de temperatura. Y el CP, por lo tanto, no estará variando en forma lineal. Si vemos cómo varía el CP, ¿sí?, vemos que en forma efectiva hay un cambio brusco, ¿sí?, en el valor del CP entre 2,3, si redondeamos a la primera cifra decimal, y 1,3, ¿sí?, en el valor final. Por ejemplo, a 55 grados tenemos un valor medio de 1,5. Entonces vemos una variación más importante, ¿sí?, del CP en el caso del dióxido de carbono. En realidad cada sustancia, ¿sí?, tiene su variación con el CP y en muchos casos es necesario evaluar este cambio del CP con la temperatura. Bien, ¿cómo podemos evaluar el cambio del CP con la temperatura? En general, esta variación se puede reportar en forma
de polinomio, ¿sí? CP sobre R, en este caso para expresar en forma adimensional las unidades del CP, será igual a A más B por T más C por T cuadrado más D por T a la menos 2. En el libro tenemos tabulado, ¿sí?, cómo varía el CP para distintas sustancias orgánicas, ¿sí?, que nos van a servir para hacer cálculos en forma práctica en la materia a lo largo del curso. En el caso de los sólidos, esta ecuación del CP sobre R será igual a A más B, ¿sí?, por más D, ¿sí? El término C es despreciable o es nulo. En el caso de los líquidos tendremos la constante A, B y C y no tendremos la constante D. Y en el caso de los gases ideales, ¿sí?, tendremos todos los términos A, B, C y D, las 4 constantes, y el término C será 0 para las sustancias inorgánicas, o eventualmente el término D será 0 en el caso de sustancias orgánicas. En el caso de los gases veremos que el CP, en lugar de ser la capacidad calorífica real, la capacidad calorífica de gas ideal es la que se emplea para evaluar, ¿sí?, la entalpía. Si bien las capacidades caloríficas de gas ideal son exactamente correctas para gases reales únicamente a presión cero o presiones muy bajas, estos rara vez se apartan de manera significativa del comportamiento ideal a presiones bajas de varios bar. Por lo cual el CP de gas ideal o el CB de gas ideal usualmente representa una buena aproximación para capacidades caloríficas de los gases reales a presiones bajas. Más adelante veremos que resulta conveniente evaluar una propiedad termodinámica en dos etapas. Primero se calculan los valores para un estado de gas ideal hipotético, donde se emplean las capacidades caloríficas de gas ideal, y luego en una segunda etapa se hace una corrección a estos valores de estado de gas ideal para que reflejen los valores de gas real. Un gas real entonces se convierte en ideal en el límite cuando la presión tiende a cero. Si se supone que el gas permanece siendo ideal cuando se comprime a presiones finitas, entonces su estado seguirá siendo el de un gas ideal. Los gases que se encuentran en sus estados ideales tienen propiedades que reflejan su individualidad, al igual que los gases reales. Por lo tanto, las capacidades caloríficas de gas ideal son diferentes para gases distintos. Si bien estas son funciones de la temperatura, resultan ser independientes de la presión. La capacidad calorífica, ¿sí?, de un gas ideal entonces aumenta de manera suave al aumentar la temperatura hasta llegar a un límite superior, en el cual se alcanza cuando se excitan completamente todos los modos de movimiento molecular de traslación, de rotación y de vibración. En el caso de los gases, entonces, se reporta la tabla C1, tenemos distintos hidrocarburos, ¿sí?, livianos, alcanos, alquenos, alcoholes, ¿sí?, como metanol, sustancias inorgánicas, así como amoníaco, aire, cloro. Entonces se reporta el valor de A, ¿sí?, como 1,702, B 9,81, ¿sí?, multiplicado por 10 al cubo, en realidad sería 9,81 por 10 a la menos 3. Y el valor de C está multiplicado por 10 a la sexta, ¿sí?, sería entonces 2,164 por 10 a la menos 6 el valor que tendríamos que usar.
en el polinomio. En este caso vemos que para los alcanos y alquenos no tenemos valor de D, ¿sí? Son sustancias orgánicas. Para el caso del gas ideal. Para el caso de sustancias inorgánicas, ¿sí? No tenemos valor de C y tenemos valor del coeficiente D. Asimismo, también se reporta una tabla para capacidades caloríficas de sólidos, ¿sí? Como vemos, tenemos el valor de A, B y D, ¿sí? No tenemos valor de C. Tenemos distintas sustancias en estado sólido, especies químicas, como desde cobre puro, sodio, también tenemos sales, cloruro de sodio, hidróxido de sodio, hierro, cloruro de calcio, etc. El Cp sobre R, ¿sí? Ha calculado a 298 Kelvin. Este Cp le sirve como referencia. Por ejemplo, podrían usar la ecuación, usar los valores de A, B y C, A, B y D, perdón, en este caso, en el coeficiente a 298 Kelvin deberían obtener el valor de Cp sobre R que se reporta en la tabla. Eso para ver si están usando bien los valores, por ejemplo, de 10 al cubo por B o 10 a la menos 5 por B. Recuerden que en este caso el valor de B será a usar en la ecuación 1,53 por 10 a la menos 3. Y en el caso de el coeficiente D a usar en la ecuación será menos 0,302 por 10 a la menos 5, por 10 a la 5, perdón. De igual forma tenemos reportadas capacidades caloríficas entonces para los líquidos. La evaluación entonces del Cp por la temperatura para hallar el cambio de entalpía se realiza sustituyendo el Cp, digamos, por el equivalente del polinomio que acabamos de ver, para luego efectuar la integral entre los límites de temperatura de interés. Entonces el cambio de entalpía será igual a la integral entre T0 y T, ¿sí? De R por A más B por T más C por T cuadrado más D por T a la menos 2 por un diferencial de temperatura. Al efectuar la integral, entonces delta H será igual a R por A por T menos T0, ¿sí? La integral de R por A, más B sobre 2 por T cuadrado menos T0 al cuadrado, más C sobre 3 por T cubo menos T0 al cubo, menos D por 1 sobre T menos 1 sobre T0, ¿sí? La integral de T a la menos 2, ¿sí? Que es T a la menos 1, menos T a la menos 1. Entonces, si trabajamos algebraicamente esta ecuación, podemos despejar T menos T0 sacando factor común. Y obtendremos entonces que el cambio de entalpía será igual a R por A más B por T más T0 sobre 2. T más T0 sobre 2 sería la temperatura media aritmética, más C sobre 3 más 4 por la temperatura media aritmética al cuadrado, menos T por T0, más D sobre T por T0 por el delta T, que será T menos T0. Por lo tanto, podemos decir que este término será igual a el Cp medio, ¿sí? Ya que está evaluado a la temperatura media aritmética. De esta manera entonces se define el Cp medio como R por A más B por la temperatura media aritmética más C sobre 3 por 4 por la temperatura media aritmética al cuadrado menos T por T0 más D sobre T por T0.
Por lo tanto, el delta H quedará expresado entonces como el Cp medio aritmético, ¿sí?, por T menos T0, el delta T, ¿sí?, de nuestro proceso. Muy bien, entonces aquí llegamos al final de este video. En el próximo veremos un ejemplo de aplicación de estos conceptos de transferencia de calor sensible y latente en intercambiadores de calor, uno de los equipos más importantes que hay en las plantas químicas.